públicas. Nos acompaña a esta hora el señor presidente del Consejo Gremial, Germán Arce. Presidente, buenos días, ¿cómo está usted? Lo saludamos desde Barranquilla. Muy buenos días, Gustavo, a usted y a toda su audiencia. ¿De qué tamaño es la calculadora que necesitan ustedes que el gobierno use bien para informarles a todos los colombianos si están acompasados con la realidad fiscal los grandes proyectos que llegan al Congreso? Mire, Gustavo, nosotros tuvimos una reunión bastante, voy a decir, generosa en términos de tiempo y de la conversación que tuvimos con el ministro de Hacienda hace un par de días. En esa reunión, inicialmente la mayoría de los sectores querían exponerle al ministro sus preocupaciones en torno a la laboral. Si bien hay 3 reformas en este momento, la reunión tenía un poco más el foco de la conversación de laboral. Y los sectores tuvieron la oportunidad de decirle cada uno, el turismo qué piensa, el agro qué piensa, ACOPI, digamos, cada uno le presentó como sus inquietudes al ministro. Creo que el ministro tomó nota, incluso nos dijo que iba a tener una reunión el día de hoy con la ministra para como alinear algunas de estas inquietudes y entender cómo podía él entrar en esa discusión. El ministro, de hecho, nos contó que él había estado relativamente alejado de la construcción de la reforma laboral, pero que sabía que había que, digamos, sentarse a trabajarlo. Pero el punto, tal vez de fondo, es estamos tocando 3 grandes, digamos, los 3 grandes brazos del sistema de protección social: la salud, los temas laborales y los temas pensionales. Los hemos venido conociendo, digamos, en módicas cuotas, ¿no? Hace ya casi 3, 4 semanas la salud, la laboral tiene 2 semanas, la pensional un poco menos de 1, y un poco lo que le estamos diciendo al ministro es, uno, esto hay que analizarlo de manera integral, y le voy a poner un ejemplo. Si la reforma laboral genera impactos, y esto lo pongo con signo de interrogación, en la creación de empleo formal, eso va a impactar las fuentes de financiamiento del sistema de salud, porque el sistema contributivo depende de todos aquellos trabajadores que contribuyen mes a mes a la seguridad social. Entonces, eso, digamos, genera un encadenamiento. Si el sistema de salud se desfinancia por una pérdida de empleo formal o por una baja tasa de crecimiento del empleo formal, pues vamos a tener problemas en las cuentas del sistema de salud. Lo mismo pasa con el sistema pensional. Si no somos capaces de elevar el nivel de contribución de los trabajadores, pues va a ser más difícil aportar al sistema solidario, construir ahorro de largo plazo para garantizar esas pensiones. Entonces estamos diciendo al ministro, mira, hay una serie de variables que no las podemos ver de manera aislada, que necesitamos entender cómo tanto planeación como Hacienda, que tienen la capacidad técnica de hacer un análisis integral, le cuente no solamente a la ciudadanía y al sector empresarial que tiene, digamos, preocupaciones legítimas en el marco de esta discusión, sino al Congreso de la República. Los congresistas tienen que tener información clara y suficiente para poder tomar decisiones en el marco de unas discusiones de tanto calado como las que están hoy en día en el Congreso. Doctor Arce, hay como 3 posiciones posiblemente distintas con respecto a las reformas, como una coincidencia en que la reforma pensional tiene unos puntos muy positivos, que la laboral, la ministra ha estado dispuesta a oír todas las voces, y la de salud, que pues está, digamos, en cuidados intensivos, por ponerlo en términos amables. ¿Ustedes tienen en el Consejo Gremial la misma impresión, o puesto de otra manera, les preocupa menos la pensional que las otras 2? Yo lo que pasa es que creo que son conversaciones que tienen, voy a ponerlo en estos términos, como puntos de equilibrio distintos. Asofondos, que es un miembro del Consejo Gremial y que es, digamos, la autoridad técnica en la discusión, quien además tiene la capacidad de generar los números, de poner como los énfasis en la discusión desde el punto de vista técnico, pues tiene, digamos, grandes preocupaciones que Santiago Montenegro ha hecho pues conocer a la opinión pública y que ha venido participando en la discusión. Pero tal vez una cosa un poquito simplista es que la discusión de pensional es paramétrica. Si el punto es 3 salarios mínimos, eso da un número. Si es 2 salarios mínimos, eso da otro. Si eso es un salario mínimo, entonces, digamos, es una discusión que uno se puede poner de acuerdo sobre los números, creo yo, más fácil. No quiero decir que sea una negociación fácil, pero los factores a discutir son relativamente identificables, que si subimos o no subimos la edad, que con cuántas semanas, porque es un cálculo que usted puede hacer y digamos, eso hace que la conversación tenga como una dinámica distinta. Por eso no estoy diciendo que sea fácil, simplemente las variables son más pocas, digamos, a la hora de hacer el cálculo. Con la laboral es un poquito distinto, porque en laboral
una de las grandes preocupaciones de los miembros del Consejo es que no estamos mandando señales que le peguen al problema de fondo, que es la formalidad. Esta es una discusión que está muy centrada en derechos individuales y todo un capítulo de derechos colectivos con unas complejidades enormes, pero sobre todo nosotros todos entendemos que un problema estructural de la economía colombiana es la enorme tasa de informalidad. La informalidad definida por el DANE es si los trabajadores, la gente está ocupada haciendo cosas, pero que haga cosas no quiere decir que aporta al sistema de seguridad social. Uno mide formalidad en función de que los trabajadores estén aportando al sistema. Y para eso hay que generar estímulos. Estímulos, no estoy hablando de subsidios, estoy hablando de señales claras de cómo esa población en las distintas ocupaciones que tiene puede aportar al sistema de salud, aportar algún mecanismo o pensional o algún sistema de protección a la vejez, aportar al pilar solidario, es decir, cómo esos trabajadores ayudan a financiar toda esta gran cantidad de recursos que se requieren para que los colombianos puedan acceder a estos servicios o a estos, digamos, derechos que han sido incluidos en la Constitución. Entonces, esta es una conversación que es más compleja porque requiere estímulos específicos. No es lo mismo hablar de turismo que hablar del agro. No es lo mismo hablar del sector industrial que hablar de las industrias de servicios. Entonces, esas reglas un poquito maximalistas de que una sola cosa resuelve todo, pues no aplican porque además el trabajo ha cambiado. Después de la pandemia, las formas de trabajo han cambiado. Hoy en día tenemos jóvenes que no están soñando con afiliarse a un sindicato y trabajar 30 años en una misma empresa. Estamos hablando de jóvenes que están soñando con prestarle servicios a una compañía en la India y que le paguen, me lo voy a inventar, en criptomonedas. Y esos muchachos hay que darles servicios de salud en Colombia. Entonces, si no nos adaptamos a esa discusión, nos quedamos pegados en las discusiones de hace 20 o 30 años del sistema sindical, creo que nos vamos a quedar cortos, vamos a perder la oportunidad de pegarle a unos problemas de fondo que no estamos siendo capaces de resolver. Pues muchas gracias al presidente del Consejo Gremial, Germán Arce.